búsqueda, un podcast para jóvenes inquietos. Hola de nuevo. ¡Estamos de vuelta! Sí. Vale, Somos nosotros. Vale. Empieza tú. Sí, no empieza tú. Yo digo, Hola familia. Somos Paula y Sergio. Bienvenidos de nuevo. Hola de nuevo. ¡Estamos de vuelta! Tenemos aquí a dos personas nuevas. Somos Paula y Sergio. Venimos de Burgos y un placer estar aquí con vosotros. Sí. Nos vemos en siguientes vídeos. Vale. Hola chicos, pues ellos son Sergio y Paula, son los coordinadores de Bartimeo y de Zeta y han venido desde Burgos para darnos una charla y es una de las sorpresas que vamos a tener este trimestre. Y bueno, os dejo con ellos que os van a contar cosas muy interesantes. Esperemos. Bueno, yo soy Paula, tengo 24 años, soy de Burgos, pero bueno, mi pueblo es Gumiel de Izán, que os sonará, que está aquí al lado. Y pues estoy muy a gusto y muy contenta de estar aquí porque al final he pasado muchas horas en Aranda también. Y nada, soy trabajadora social y también hago labores de asesoría jurídica en Aspanias, en Burgos. Y nada más. Muy bien. Bueno, yo soy Sergio, yo tengo 29 años. Yo trabajo como asesor laboral en Burgos. No soy de Gumiel de Izán, pero lo he Como si visitado lo fuera. bastante. Bueno, bastante, tampoco eso, pero... Y nada, que un placer estar aquí con vosotros. Gracias por contar con nosotros, por recibirnos. Y bueno, nosotros no somos expertos en absolutamente nada. Venimos a contar un poco nuestra experiencia, pero bueno, o sea, somos personas totalmente normales, vivimos también, sí que es cierto, yo creo que cada día más, me atrevo a decir, vivimos la fe los dos de manera muy activa, pero hacemos, o sea, quiero decir, somos personas completamente normales, no somos bichos raros, creo, y lo que pasa que, bueno, pues estamos muy involucrados, pues como estos chicos que os tienen aquí, en la parroquia en Burgos, en nuestro caso, en San Lorenzo y demás. Y bueno, venimos a contaros un poco nuestro testimonio de noviazgo. Nosotros somos novios, llevamos juntos 2 años y bueno, antes de conocernos, pues los dos tuvimos unas etapas con otros novios, otras parejas, bastante complejas. Yo venía de una relación que yo pensaba que era preciosa, pero bueno, al final pues acabó muy mal. Esta persona me fue infiel y yo lo pasé muy mal, estuve muy triste, no tenía ganas de nada. Fueron unos meses muy duros, pero bueno, encontré el perdón real en la JMJ de Lisboa. Entonces ahí descubrí que solamente somos capaces de perdonar a través de Dios. Y fue una etapa muy dura de mi vida porque no me valoraba, no me quería, adelgacé muchísimo, me veía horrible, no me apetecía ducharme, no me apetecía salir de casa, suspendí todo, yo que siempre sacaba notazas. Y fue una etapa bastante dura de mi vida, pero luego todo pasa por algo, entonces ha salido bien porque conocí a Sergio y todo ha mejorado exponencialmente. ¿Qué te voy a decir? Bueno, lo de que no se duchaba cuando yo la conocí tampoco, pero... ¡Es mentira! Es broma, es broma. Bueno, yo, en mi caso, yo cuando conocí a Paula, yo no he tenido muchas novias, o sea, yo he tenido como novia como tal, yo tuve una novia en bachillerato, que yo salí con ella durante 1 año y medio, más o menos. Yo me fui a estudiar fuera porque yo estudié en Pamplona y ella estudiaba en Burgos y bueno, pues al final pues las circunstancias pues hicieron que no saliese adelante, pero sí que es verdad que siempre hemos mantenido una relación de amistad muy buena y muy sana. Y yo cuando conocí a Paula, yo venía de una situación en la que bueno, pues yo había tenido mis más y mis menos con otras chicas y demás, pero yo venía, interiormente yo estaba atascado con una persona. Yo estuve, bueno, durante 5 años empeñado en que yo tenía que estar con una persona, no en el sentido de ser pesado en insistir, sino pues era más una situación de pues que estabas
enamorado de una persona, pero esa persona pues no estaba en el mismo punto que tú. Y bueno, pues al final, con el paso de los años, en el momento, yo siempre digo que cuando una situación nos llega, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no entendemos por qué pasa, nos duele, nos hace daño, pero aprendemos mucho y más adelante nos damos cuenta el motivo por el cual esa situación nos llegó a nuestra vida, ¿no? Y yo durante esos 5 años lo pasé tremendamente mal. O sea, yo era una persona, bueno, yo nunca he sido una persona con mucha confianza en sí misma, pero desde muy pequeño. Y imaginaros pues con esta situación, ¿no? Yo nunca confiaba en mí a la hora, pues en mis estudios. Yo estudié Derecho y ADE y muchas veces me planteé dejar la carrera. Fueron muchísimos los momentos en los que yo pensaba que no valía para nada, que me tenía que ir a mi casa, que yo no merecía estar aquí. Bueno, pues este tipo de pensamientos que al final hacen que tu vida sea dura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba muy atascado a nivel sentimental con esta persona y bueno, pues yo vivía una serie de situaciones con ella que a mí no me hacían entender, vamos, no me ayudaban, mejor dicho, a entender por qué no estaba conmigo. Pero, como os decía antes, con el paso de los años, yo además ya estando con Paula, me he ido enterando de cosas que a mí se me ocultaban, que me decían una cosa y era mentira. Y bueno, pues al final está claro que yo no tenía que estar con esta persona, pues ¿por qué no? Porque tampoco me iba a hacer ningún bien. Aprendí mucho, sí que es verdad, ella me enseñó muchas cosas, pero está claro que no era la persona para mí, pues porque Porque era yo. porque me engañó muchas veces con muchas situaciones. Y bueno, pues nosotros nos conocimos, yo ahora he coordinado Bartimeo, pero yo antes coordinaba FETA. Y yo conocí a Paula en un retiro de FETA, pero Paula pasó por mi vida sin pena ni gloria. O sea, quiero decir, ella hizo el retiro, yo sabía quién era Paula Velasco, pero a mí Paula Velasco me daba absolutamente igual. Yo no sabía ni qué hacía, ni nada, o sea, absolutamente nada. Y fue de una manera totalmente fortuita, porque a raíz de terminar el retiro, pues ya empiezas a coincidir en la parroquia y demás, y un día pues empezamos a hablar, y bueno, pues cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando tienes esa conexión con una persona, empiezas a hablar más, ganas más confianza, quedas. Bueno, me tuvo 3 meses o más a cafés, ¿vale? O sea, nuestro único plan era tomar cafés. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad, para que entendáis un poco la situación de lo que os vamos contando, nosotros cuando empezamos a hablar, o sea, no estábamos ni saliendo, no había pasado absolutamente nada, o sea, solo estábamos hablando. Nosotros vivimos una circunstancia de una tercera persona, pues que bueno, que esa persona quería tener algo conmigo y yo no quería, o sea, era muy buena amistad para mí, pero desde el primer momento pues fuimos claros de que, bueno, yo fui claro que no, o sea, entonces, bueno, pues vivimos una situación en la que fue muy difícil porque, claro, esta persona también era amiga de Paula, entonces yo estaba en medio entre Paula y esta persona, porque Paula pues lo pasaba muy mal por la parte que le tocaba de respecto a esta persona, pero es que yo también seguía hablando con esa persona porque me daba pena, o sea, yo sentía que no podía que se quedase sola, ¿no? Y bueno, pues era una situación un tanto difícil, que fue lo que propició pues lo que os vamos a contar ahora al principio de nuestra relación. Sí, bueno, nosotros empezamos quedando muchísimo. Yo no quería que pasara absolutamente nada, pero ni un beso ni nada. O sea, abracitos, todos los que quieras, pero nada más. Por eso, pues porque también quería hacer las cosas bien. Y luego ya llegó un punto en el que ya dijimos, bueno, no tiene más sentido esperar, entonces empezamos a salir y pues al principio parecía que todo iba súper bien, pero sí que es cierto que lo hicimos, o sea, tremendamente mal. Lo hicimos muy mal. Empezó la relación muy acelerada, empezamos pues a hacer cosas que no son propias del noviazgo y bueno, pues eso hace mucho daño al corazón, porque al final tú empiezas a estrechar lazos y a hacer cosas que están más reservadas para el matrimonio. Entonces, claro, nosotros era como una adicción, ¿no? Tener relaciones era adictivo todo el rato. Era el día a día. Y
y era muy duro, o sea, nos hacía muchísimo daño, pero no nos dábamos cuenta. Y acababa y no le dábamos ningún tipo de importancia porque, bueno, pues era un poco así nuestra relación. Y nos estaba haciendo muchísimo daño, nos daba vergüenza confesarnos de eso, no sé, era un horror. Además fue una época muy mala porque justamente mi abuela estaba malita en el hospital y falleció, lo que os contábamos de esta amiga. Sergio muy rápido como que me llevó a su familia y yo empecé a tener mucha relación con sus padres y nos aceleramos. O sea, fue terrible. Y yo además no estaba en un buen momento. Yo sabía que yo quería a Sergio, pero sí que es cierto que yo le quería porque yo no estaba bien y yo necesitaba a alguien que estuviera para mí. Porque yo no me valoraba y Sergio me daba todo lo que yo quería en cuanto a... Me decía un montón de piropos, pero de enamorado, porque Sergio siempre ha estado tremendamente enamorado de mí, pero yo de él la verdad es que no. Es verdad. No he dicho nada. Pero es verdad. Yo no, yo, bueno, estaba a gusto con él, pero yo sentía que le estaba engañando, no con otra persona ni mucho menos, pero que no era tan recíproco. Y yo sabía que le estaba haciendo daño porque él también se daba cuenta, porque yo era muy fría, yo hacía un poco lo que quería, tampoco le contaba muchas cosas de mi vida y fueron etapas muy duras hasta que lo tuvimos que dejar porque o sea, no iba bien la cosa. Nos queríamos, pero no... Sí. No sé cómo explicarlo, no... O sea, volviendo un poco a lo que decía Paula, era eso, o sea, al final nosotros, algo muy bueno que tenemos, que es lo que creemos nosotros dos, es que hablamos muchísimo de las cosas, pero hablamos de absolutamente todo. No hay ningún tipo de secreto entre nosotros. Las conversaciones incómodas son las primeras que se tienen y son duras, muy duras. Pero nosotros, por ejemplo, el día a día nuestro era eso, o sea, era el momento en el que estábamos solos, era como que automáticamente tenía que pasar. Y pasaba, y los dos sufríamos mucho porque sabíamos que eso no nos ayudaba, pero yo creo que también nosotros sentíamos la presión por las circunstancias en las que se propició la relación. Como que sentíamos la presión de que tenía que salir bien, ¿no? Por lo que habíamos pasado, que, bueno, pues pasaba, no le dábamos ningún tipo de importancia y luego realmente era lo que nos estaba alejando cada vez más. Y bueno, pues al final, el momento en el que la relación se acabó, Paula era monitora en unos campamentos durante todo el mes de julio y yo pues me quedaba en Burgos trabajando porque Paula estaba terminando la carrera. Y bueno, pues durante ese mes, Paula, me acuerdo que al marcharse me dijo, bueno, pues que no te sorprendas si no te hablo mucho por WhatsApp. Porque estaba trabajando. De monitora. Pero claro, al final pues Paula también está con sus amigos y demás, yo estoy en Burgos y bueno, pues yo llego a un punto en el que tú eres consciente de la situación que hay, pero intentas maquillarlo diciendo, no, bueno, pero es que ahora no sé nada de Paula porque está trabajando. O porque está de campamentos, está con sus amigos monitores, tal. Pero claro, realmente tú por dentro sabes que algo no está funcionando y que algo no va bien y que en algún momento pues va a llegar ese momento en el que, bueno, pues va a ser un punto de inflexión. Y pues cuando se acabó, que fue justo cuando Paula volvió de campamentos, fue muy duro para los dos porque era como que sabíamos que era lo que tenía que pasar, pero no nos atrevíamos a dar el paso y bueno, pues hubo un momento, una noche en la que estuvimos hablando y bueno, pues ya nos sinceramos completamente, sobre todo yo creo que también por parte de Paula, porque yo creo que la persona que peor lo estaba pasando, me atrevo a decir que era Paula, porque bueno, pues venía de unas circunstancias más dolorosas que las mías. Al final también pues Paula había perdido a su abuela, venía de una relación, como ha dicho antes, que sí que es verdad que había pasado un año, creo, ¿no? Año y medio, una cosa así. Pero Paula sufrió mucho en el post de esa relación. Y bueno, pues consideramos que lo mejor era
pues que no estábamos haciendo bien las cosas, nos habíamos precipitado, sabíamos que éramos dos personas que nos queríamos mucho y que nos podríamos llegar a querer muy bien, pero bueno, pues no era el momento y la relación se acabó ahí. Pero una cosa que nos hemos contado es que la primera vez que nos unimos o sea, cuando ya empezamos o tomamos, mejor dicho, esa decisión de querer intentarlo, nosotros en Burgos los jueves tenemos la hora santa de Hakuna. Entonces hubo un jueves que yo no fui, Paula sí que fue, y no estábamos bien, porque bueno, pues por la situación que estábamos pasando no estábamos bien, y yo le invité a Paula a venir conmigo a la parroquia San Martín de Porres, que está ahí un sacerdote amigo nuestro, bueno, un sacerdote que lleva a Bartimeo, y nos expuso allí al Santísimo, a los dos solos. Y para Paula en esa primera parte de la relación fue, bueno, para mí también obviamente, pero fue como un punto de inflexión, porque a raíz de ahí fue cuando empezó a ver pues que, bueno, que realmente la situación era dura, pero que merecía la pena. Y bueno, pues realmente nosotros siempre decimos que quien nos ha unido es Dios, porque es así. O sea, a nosotros a día de hoy lo que tenemos, que es nada, nos lo ha dado todo Él, porque Él fue quien nos unió de manera totalmente fortuita, sin buscarnos, y bueno, pues es la base que nos ha llevado a estar como estamos a día de hoy, que es una relación basada en la confianza, en que hablamos absolutamente todo, y sobre todo vosotros que sois jóvenes y tenéis mucho por delante y obviamente vais... No, me refiero que al final ellos ahora pues empezarán a vivir circunstancias y sus vidas, y os equivocaréis como nos equivocamos nosotros y nos seguimos equivocando. Sí, muchísimo. Pero yo os recomiendo de verdad, y es lo que decimos siempre, para mí Paula es mi novia y es la persona que es para mí a día de hoy, porque es mi mejor amiga. O sea, Paula es mi novia, pero yo es la persona con la que más me río. O sea, es que realmente estamos todo el día haciendo el idiota, y nos reímos muchísimo entre los dos. Entonces yo creo que lo que nos ha dado, aparte de la fe, el ser lo que somos a día de hoy es la amistad. Y os preguntaréis si lo dejasteis, ¿por qué ahora estáis aquí contándonos esta historia? Pues porque obviamente luego volvimos. Pero fue muy complicado porque era verano, nuestro grupo seguía siendo el mismo, nuestro grupo lo compartimos. Luego tenemos nuestros grupos fuera de la parroquia, pero el grupo de la parroquia lo compartimos. Y yo justamente este septiembre me iba de SICUE a Tenerife. Entonces Sergio estaba muerto de miedo porque no sabía lo que podría pasar en ese SICUE, porque al final sí que es cierto que bueno, pues sí que es cierto que a la gente se le va un poco la cabeza y hay que tenerla un poco fría. Y Sergio pues no paró de luchar, picó piedra, no dejamos de hablar en ningún momento, pero era como más desde la amistad. Yo me sentía fatal porque yo decía, yo no sé por qué sigo hablando con él, porque sé que debería parar, pero es que me hace sentir bien. Entonces ya volvemos a mi egoísmo, ¿no? Es que me hace sentir bien, es que yo estoy a gusto, es que yo estoy bien. Y yo sabía que a él no le hacía bien, porque claro, él se estaba pensando que podríamos tener algo más y yo en ese momento tenía clarísimo que se había acabado, pero me gustaba contarle mi día, me gustaba charlar con él, encima me decía cosas bonitas y yo me venía arriba. Pero bueno, luego él vino a Tenerife a visitarme con todos mis amigos. Y dije, no, es que este chico no se me puede volver a escapar, o sea, esto se está terminando ya, esta tontería. Y gracias a Dios, después volvimos otra vez, pero sí que es cierto que nunca dejamos de hablar y nunca dejamos de querernos. Lo que pasa es que yo aprendí a quererle, porque antes no sabía quererle, solamente sabía, y ni siquiera sabía, yo solamente pensaba en mí. Y pensaba en estar yo a gusto y en estar yo bien. Entonces, claro, yo sabía que Sergio estaba dando su vida por mí, es que se desvivía, o sea, no le importaba levantarse al día siguiente a las 7 de la mañana y quedarse conmigo hablando hasta las 4 porque yo estaba súper agobiada porque tenía un examen y Sergio tenía que irse a trabajar. Y allí es una hora menos. Entonces, ahí aprendimos a querernos.
Sí que es cierto que a día de hoy nos seguimos equivocando mucho y seguimos haciendo muchas cosas mal. Y bueno, sí que es cierto que la dirección espiritual nos guía mucho y nos ayuda un montón y pues confesarnos, pues es un poco la base, pero también es la confianza y es lo que ha dicho Sergio, también saber lo que uno quiere y lo que uno merece, en el sentido de que yo estuve mucho tiempo, esto ya os lo digo más a todos en realidad, yo estuve mucho tiempo con una persona que yo pensaba que me merecía, pero porque yo pensaba que no me merecía más, que me decía, no, Paula, yo te quiero, pero por tu forma de ser, porque chicas guapas hay muchas más guapas que tú. Y yo pues me lo creía y decía, qué afortunada soy que se fija en mi interior. No, tía, lo que es boba, porque te está llamando fea, pero no te estás dando cuenta. Y que sepáis bien lo que merecéis, porque, o sea, Dios ha muerto por vosotros y no os podéis conformar nunca, nunca con un amor a medias, con una persona que no sabe lo que quiere, con una persona que no os quiere en voz alta, porque lo vais a pasar mal y vais a sufrir un montón. Y todo el mundo se merece a alguien que le quiera, alguien que le haga sentir vivo, alguien que le devuelva las ganas de vivir si en algún momento las ha perdido y alguien que tenga claro lo que quiere. Yo, una cosa que me hacía muchísimo daño es saber que Sergio tenía claro lo que quería, pero yo no tenía nada claro. Entonces yo sabía que le estaba volviendo loco. Y yo lo pienso y digo, te tenía que haber dejado él a ti, no tú a él, porque para él no era justo. Pero eso, que nunca os conforméis con un amor a medias y también que hagáis las cosas bien. Lo intentéis, que es difícil, ¿eh? Y lo reconozco, que es súper complejo y además, porque sí que es cierto que tu pareja te tiene que atraer, lo que pasa es que hay que ordenar esa atracción, que es súper difícil, o sea, es muy difícil. Pero esta atracción que tiene que existir hay que saber ordenarla y para eso, bueno, pues está la dirección espiritual, hay 1000 cursos, hay 1000 historias y sobre todo que os dejéis aconsejar y acompañar, que es súper importante para poder vivir un noviazgo cristiano, que es lo que nosotros intentamos llevar, que nos equivocaremos y nos hemos equivocado y bueno, pero nada más, yo creo que ya está, Sí. que no nos queda mucho tiempo. Lo único por decir, que parece que ella es la mala de la historia y que no es así. O sea, quiero decir, cuando Paula se fue a Tenerife, yo obviamente seguía ahí, pero yo no lo afrontaba desde un punto de vista de, buah, es que tienes que volver con ella. No, o sea, yo era así con Paula, pero porque me salía ser así con ella. O sea, no... Y así es como... Yo creo que ese fue el inicio de cómo aprendimos a naturalizar las cosas y que es lo que nos ha llevado a ser lo que somos a día de hoy. Y sobre todo, la anterior vez que nosotros pues sí que teníamos, como hemos dicho antes, esa sexualidad tan activa, realmente nosotros a día de hoy, o sea, eso lo hemos cambiado, pero absolutamente, pero no ha sido un cambio, o sea, el cambio no ha empezado de manera que nosotros digamos, es que esto hay que cambiarlo sí o sí, o sea, ha sido totalmente natural. O sea, es que ahora Paula y yo podemos quedarnos solos y estar tranquilamente, pues, yo qué sé, hablando, viendo una peli o haciendo cosas de la parroquia o lo que sea, y no pasa absolutamente nada. Y es que eso antes era imposible. Y bueno, pues al final a nosotros eso, el hacer bien las cosas, el ser amigos, que es que eso de verdad, para mí era, con perdón, para mí era una chorrada eso. Porque decía, a ver, es mi novia, no es mi amiga. Pero es que, de verdad, o sea, a mí yo creo que eso es lo que nos ha hecho también que pues bueno, que vivamos la relación de una manera muy distinta y de la cual nos sentimos muy orgullosos porque es eso, o sea, sobre todo ahora en un mundo en el que todo está tan en lo físico, tan en lo inmediato, tan en lo exterior, que bueno, pues que nosotros de manera, equivocándonos mucho, porque nos hemos equivocado mucho y nos seguimos equivocando, pero hemos aprendido a vivir la relación como queremos vivirla, que obviamente nos seguimos equivocando, pero es que no tiene absolutamente nada que ver y ha sido de una manera totalmente natural y yo creo que ha sido principalmente por eso, por la amistad, por compartir un modo de vida que para nosotros es súper importante y sobre todo porque nos queremos de verdad y ya está. Cuando no erais pareja, ¿por qué? A ver qué pone aquí.
¿Por qué habíais cortado? Cuando seguíais hablando, ¿qué sentíais? Cuando seguíamos hablando, cuando no éramos pareja, pues yo sentía muchísimo cariño, me sentía muy bien y me estaba dando cuenta de que realmente sí que le quería. Bueno, o sea, yo realmente a mí me pasaba parecido. Lo que pasa que para mí, cuando acabó la relación aquella vez, quien más claro lo tenía era Paula, más que yo. Pero yo realmente seguía hablando con Paula, pero en ningún momento dejaba de quererla. Pero no pasó de ser, es decir, siempre, al principio siempre la quise obviamente como la persona, o sea, tal y como la quiero a día de hoy. Pero en ese momento en el que se acabó, yo seguía queriéndola, pero tenía que descubrir cómo quería quererla realmente, porque lo que estábamos viviendo antes no era sano, no era bueno. Entonces yo sabía que quería a Paula, nunca he dejado de quererla, pero ese tiempo que estuvimos hablando, pero no éramos una pareja, fue lo que a mí me permitió descubrir cómo quería quererla. ¿Cómo supisteis que estabais preparados para volver? Eso es bueno. No sé, me pareció una pregunta súper complicada. Saber de estar 100% seguro... Joder, pues es que no sé cómo se descubre. Yo creo que simplemente pues lo sientes, te das cuenta de que es la persona que Dios ha puesto para ti. Bueno, no que Dios ha puesto para ti, porque eso es un poco peligroso ese pensamiento, pero sí que yo me daba cuenta de que mi voluntad estaba en quererle, no tanto de que yo sabía que le quería, sino que mi voluntad y mi cabeza estaba en, esta es la persona a la que yo quiero y a la que yo quiero querer. Entonces, yo creo que fue también un poco eso, saber que le quería, saber que me gustaba y saber que es la persona ideal para mí y la persona que yo necesito. Sí, sobre todo también que la confianza pasó a ser distinta. O sea, era una confianza completamente sincera, las cosas eran completamente naturales. Es que aprendimos a naturalizar todo y sobre todo los momentos difíciles, porque Paula estaba en Tenerife, yo estaba en Burgos y había momentos pues que eran muy duros y hablábamos todo. Entonces es como que esa confianza, esa honestidad, esa transparencia que hay que tener con una persona a la que tú quieres y con la que quieres estar, pasó de ser algo que, pues bueno, sí que había alguna base, pero no era 100% honesto, como hemos dicho antes, a que todo era completamente transparente. Y al final, pues las cosas acababan llegando solas. ¿Creéis que Dios cumple los sueños que os pone en la cabeza? Complicada esta pregunta. Yo creo personalmente que Dios, o sea, yo no creo en las casualidades. O sea, yo siempre he pensado que todo lo que nos ocurre, sea bueno o sea menos bueno, es porque tiene un sentido y ese sentido nos lo da Dios. Entonces, un poco al hilo de lo que decía Paula antes, de que es una pregunta un poco que hay que hilar muy fino, porque muchas veces podemos pensar que una persona nos puede llegar por el entorno de la fe o de la parroquia y creemos que esa persona tiene que ser la persona con la que compartamos el resto de nuestra vida porque nos ha llegado a través de la fe. Pero esto va un poco hilado con lo que decía Paula antes cuando os contábamos el testimonio, de que no hay que ser conformista, en el sentido de no por el mero hecho de que nos llegue a través de la fe quiere decir que vaya a ser la persona que tenga que ser mi vida, ¿no? Porque es un poco peligroso en ese sentido. Y también es importante, yo creo, destacar que a veces, o sea, yo no sé si Dios nos pone o no nos pone los deseos, porque es algo que no he reflexionado lo suficiente y que no me he informado, entonces no puedo hablar de eso, pero sí que es cierto que a veces nosotros, los seres humanos, nos emperramos en que ese deseo se tiene que cumplir y que Dios me lo tiene que cumplir, porque pues ahí estamos desconfiando un poco de Dios.
Bueno, esto más que una pregunta es un comentario que dice, me parece súper importante que transmitan esto a los jóvenes, porque está muy normalizado querer hoy en día solo físicamente. Pues sí. Y de hecho eso, no al 100%, pero eso es lo que nos pasaba a nosotros al principio, de ahí que tuviésemos esa sexualidad tan activa. Nosotros al final, pues tu pareja, tu novio, tu novia es una persona que te atrae, que te tiene que gustar también. Entonces, nosotros el error que cometimos, sobre todo el de los más gordos, era ese. Nosotros nos dejábamos llevar más por lo físico que por lo que realmente tiene que importar en una relación y con una persona. ¿Qué tal el tiempo? El tiempo en el que estuvimos separados. Supongo que no será el tiempo No, el frío. yo. Pues bien, o sea, fue duro, fue complejo, pero nos ayudó pues a entender que nos queríamos y a entender que teníamos que estar juntos. Me parece bien. Está repe. Joder, bueno, siguiente. ¿Quieres leer esta o quieres otra? Ya he cogido esta. Es que ya la he entendido. Vale. Mientras que os hablabais, ¿alguno ha tenido intercambios con alguna persona? ¿Con alguna otra persona? Los dos. Sí, de hecho esto cuando nosotros empezamos a notar, cuando Paula estaba en Tenerife yo fui 3 veces a verla. La primera sí que fui con el grupo de amigos y las otras 2 veces ya fui yo solo a verla. Y fue una conversación, como os decíamos antes, que es súper importante. Las conversaciones incómodas son duras, duelen, pero es que son las que realmente hay que tener, porque es lo que hace crecer una relación, si es que tiene que ser. Y de hecho esta fue una conversación que tuvimos los dos en el momento en el que nos empezamos a dar cuenta que la cosa estaba yendo en serio, que ya todo estaba empezando o sea, el agua estaba yendo a su cauce y que los dos sentíamos que éramos la persona indicada. Y de hecho fue una conversación que, bueno, nos sentamos, por ponernos un poco en contexto, estábamos ahí en Tenerife, nos sentamos en una terraza a tomar un café y nos pusimos a llorar los dos, realmente. Sí, porque yo no podía empezar con él teniendo ese secreto, que, o sea, no era un secreto, pero a mí pues como que me avergonzaba porque cuando lo dejé con él, yo busqué en otra persona que no era él lo mismo que él me daba. Y obviamente no, o sea, es que no podía ser, era imposible, nadie me daba lo que me daba él. Pero claro, yo no podía volver con él sin decirle, oye, mientras lo dejamos, yo estuve con otra persona y es que no me aguantaba. Yo le dije, mira, Sergio, lo siento muchísimo, pero tengo que contar. Entonces yo empecé con mi verborrea a contarle y él, Paula, tranquila, porque a mí también me ha pasado. Entonces fue como, ay, menos mal que no soy la única. Y de hecho pasó del estar triste a decir, sí, ¿eh? O sea que... Sí, empecé a hacerle un tercer grado. ¿Y quién era? Y es más guapa que yo sí. y no sé qué. Bueno, tonterías que en realidad no tienen importancia, pero bueno, sí, estuvimos con otras personas y no es lo ideal, ¿eh? O sea, eso no nos ayudó a saber que era la otra persona la correcta. Fue una cagada, fue una equivocación de la cual yo me arrepiento muchísimo y que me tendría que haber ahorrado. Y eso. Pues muchas gracias. A vosotros.